Que si en La Matanza si hay 100 iglesias, 1200. 1200, bueno, en 1100 me echan y en 95 me apedrean. Pero tuve una experiencia fuerte esta semana y dije, bueno, ¿por qué no hablar de este tema? Porque es un tema que está en la Biblia. Hoy me gustaría que hablemos qué dice la Biblia acerca de los famosos diezmos y ofrendas. ¿Está la iglesia sometida a ese mandamiento? ¿Cómo es el Cristo? Para ser honesto con ustedes, hermanos, estoy respirando muy profundo. Fueron 2 semanas donde, primero que lo leí en mi devocional diario y segundo que vine escuchando cosas de otras congregaciones y me enoja. Me enoja porque cada alma es preciosa. Me enoja porque ya Cristo pagó un precio muy elevado por cada alma. Y tener que escuchar el testimonio de que un pastor va a la casa de una mujer que hace unos días que no congrega y que vaya a buscar el diezmo a la casa de esta mujer, me irrita mucho. La verdad que me enoja. Yo supongo que si alguien deja de congregar es porque está pasando por un momento difícil, quizás esté pasando por un momento de necesidad. Entonces lo que a mí menos se me ocurriría es ir a la casa de ese hermano que está dejando de congregar para pedirle plata. Entiendo que lamentablemente muchos no lo hacen con mala intención, sino que fueron enseñados así desde que comenzaron a ser discipulados y entonces creen que están haciendo una obra de bien. Pero lamentablemente cuando pasan estas cosas, el Evangelio termina siendo blasfemado. Porque a causa de estas cosas, los incrédulos que no conocen a Dios, aquellos incrédulos que no congregan, terminan diciendo, mirá, acá lo único que quieren es tu plata. Y lamentablemente el testimonio que se da muestra eso. Y es algo feo, algo que me enoja mucho. Así que si el Espíritu me ayuda, voy a tratar de con mucha mansedumbre poder compartirles lo que la Biblia dice. Vamos primeramente al libro del profeta Malaquías. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Luego de Malaquías ya tenemos el Nuevo Testamento. Capítulo 3. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. También entiendo que esto para algunos puede ser nuevo. También entiendo que otros pudieron haber venido enseñados de otra manera. Pero sí me gustaría dejar claro qué es lo que creemos en Sembrando Amor, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice nuestro Dios. Este es, para mí, desde mi punto de vista, un versículo de, un capítulo, mejor dicho, de manipulación que se usa lamentablemente desde el púlpito. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, el pueblo de Israel merecía ser destruido, pero Dios no cambia, sus misericordias son para siempre. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alforí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Este capítulo, o esta porción del capítulo del profeta Malaquías, se termina usando de 2 maneras. La primera manera que se termina usando es infundiendo miedo. Le estamos robando a Dios. Nadie quiere robarle a Dios. Nadie puede. De hecho, nadie puede porque todo es de Dios.
Pero ya los predicadores muchas veces este versículo lo usan de una manera tan puntiaguda, tan afilada. ¿Robará el hombre a Dios? Y se enojan los predicadores. Y a las personas les empiezan a infundir un temor y comienzan a tener preocupación y comienza en ellos el deseo obligatorio. No es deseo obligatorio, no existe, es una contradicción. Pero comienzan a sentir la carga de tener que diezmar. Y por otro lado está la otra parte del versículo. Dios te va a bendecir si lo haces. Va a derramar su bendición hasta que sobreabunde y va a reprender al devorador. Entonces tenemos a un pueblo condicionado. Los que van a dar el 10% de todos sus ingresos porque tienen miedo de robar a Dios. Y tenemos la otra mitad del pueblo que va a dar el 10% de sus ingresos porque quiere la bendición de Dios. Y Dios no quiere ninguna ofrenda por miedo. Y Dios no quiere ninguna ofrenda por chantaje. No podemos negociar con nuestro dinero con Dios como nos enseñan los predicadores en la tele. Hermanos, si alguna vez ofrendaste o pusiste, quizás tenías en ese momento la creencia de que esto era así, en tu corazón y diezmaste o pusiste una ofrenda esperando que Dios te multiplique, eso nunca va a pasar. Porque si hay algo que Dios condena es la avaricia. Y si yo a Dios le estoy dando con la intención de que Dios me dé, eso no es un sacrificio aceptable para Dios. Y si yo voy a dar porque tengo miedo que después Dios me castigue, eso tampoco es un sacrificio agradable al Señor. Pero el texto, cuando lo leemos, es tan fuerte que en muchas congregaciones este texto hace eco. Y hace eco fuerte porque hay personas que hoy viven bajo este yugo. Y lo sé perfectamente porque yo fui uno de ellos. Yo era de ellos que quizás estaba ajustado por las cuentas, que quizás mis hijos estaban necesitando calzado, pero yo no podía tocar el 10% que era de Dios. Yo tenía que decirle a mi familia que espere, porque primero estaba el ser obediente a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos relata, nos habla, cuando está hablando con unos fariseos, unos escribas, les dice, ustedes son hipócritas, porque cuando vuestros padres y vuestras madres necesitan, ustedes le dicen, no los podemos ayudar, porque lo que tengo es corbarán, esto es decir, mi ofrenda a Dios. Entonces Jesús le dice, hipócritas, la ley dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. También le dice Jesús a los escribas y a los fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, diezmás esto, diezmás lo otro, pero se olvidan lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos caer en una religiosidad que aunque creyendo que estamos haciendo bien para con Dios, en realidad estamos haciendo mal? ¿De qué le sirve a Dios que yo todos los meses le dé mi diezmo? ¿De qué le sirve a Dios que yo todos los meses le dé mis grandes ofrendas cuando mi padre y mi madre están necesitando una ayuda? Cuando mis hijos están necesitando una ayuda. Lamentablemente parece que muchos predicadores son ciegos a esta verdad que la Biblia también nos muestra. Hay un orden. Y el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Es triste, yo lo he vivido, yo lo he hecho. Y uno dice, bueno, yo lo di para el Señor, y el Señor obviamente que no desampara, por más que nosotros nos equivoquemos. Pero muchas veces hay esposas, hay hijos, hay padres, hay madres que están pasando por necesidad, pero la religiosidad nos enseña a honrar primero a Dios y después a la familia. ¿Y qué voy a hacer? Si yo lo que separé es el diezmo, mi hijo necesita que le compre un pantalón, mi papá necesita que le compre un medicamento porque lamentablemente no tiene. Estoy entre la espada y la pared, ¿qué hago? ¿Le robo a Dios para honrar a mi padre o a mi hijo? ¿Qué hago? Aunque nosotros en Sembrando Amor quizás ese problema no lo tengamos, les puedo asegurar que muchas congregaciones que conozco hoy están teniendo este problema. Hermanos que lamentablemente no están pasando por una buena economía, pero tienen la obligación de dar de su bolsillo a tal punto que el que no da
no puede participar de ciertas cosas en la denominación. Esto también lo viví. Una vez en la congregación en la que yo crecí, el pastor se paró firmemente y dijo: a partir de ahora el que no diezma, no le voy a permitir servir porque le está robando a Dios. Pero en el servicio había fornicarios, adúlteros, de todo. ¿Es más importante el diezmo que la obediencia? Entonces, hermanos, la iglesia evangélica en el último siglo, poco menos de un siglo, empezó a caer en esto que fue un problema. Muchas personas decepcionadas abandonaron su fe porque diezmaron y Dios no les multiplicó, porque hicieron su pacto y Dios no los bendijo. Muchas personas que se les prometió que si daban la escritura de su casa, Dios les iba a dar 10 casas más, como el chorro del pastor Jiménez, que se quedó con cuantos terrenos pudo. Y hubo personas que hoy alquilan. No sé si enojarme con el pastor Jiménez o con la persona que le terminó dando la escritura de la casa. Pero estas cosas pasan en Argentina, en Estados Unidos y en todos los lugares donde lamentablemente el evangelio de la prosperidad se introdujo. Personas que han perdido todo. Pero antes yo sentía lástima de estas personas. Hasta que un día dije: ellos perdieron todo por su propia avaricia, por querer chantajear a Dios. Porque ellos creyendo que dando la escritura de su casa, Dios les iba a dar 10 casas. Ellos creyendo que si hacían un pacto de tanto dinero, Dios los iba a sanar por completo. Cada vez que nosotros vemos la Biblia, que Jesús hizo un milagro fue por la fe de la persona, no por el dinero de la persona, hermano. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema del diezmo y que es algo del Antiguo Testamento, que es algo de la ley, es normal que nos digan: pero pará, cuando Abraham, en Génesis capítulo 14, le da el diezmo a Melquisedec, todavía no existía la ley. La ley es algo bueno. O te pueden citar también Génesis capítulo 28, Jacob, cuando se encuentra en Betel. Jacob promete a Dios que si Dios lo bendecía, Jacob le iba a dar el diezmo de todo lo que Dios le daba. Esto Jacob lo hace como una especie de agradecimiento. Señor, yo sé que todo lo que recibo viene de ti y en agradecimiento yo te quiero dar el 10%. Estos versículos no los podemos usar para decir que nosotros tenemos que diezmar. Pero porque ahora con ustedes quiero compartir algunos pasajes. Vamos al libro de Levíticos. Porque la iglesia evangélica, que es la que más se caracteriza por predicar el diezmo, tampoco lo hace como la Biblia lo enseña. Levítico capítulo 27. Versículo 30. Esta es la primera vez donde nosotros vemos que Dios ordena a Israel que ellos tenían que diezmar. Levítico 27, 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare tanto él como el que se dio, en cambio, serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. Estos mandamientos eran para una nación en el monte de Sinaí. Nosotros no encontramos, hermanos, un versículo que Dios ordene esto a la iglesia. Sí se lo había ordenado a la nación de Israel. Pero nosotros tenemos que entender que Israel era una nación. Nosotros pagamos impuestos. Ustedes pagan servicios. Ustedes cuando compran algo en el supermercado, eso ya viene con impuestos añadidos. Nosotros estamos constantemente pagando cargas sociales y demás. Y esos impuestos son necesarios en una nación. Hay que sacar de algún lado el sueldo para los policías, para los médicos. Hay que construir asfaltos, hay que mantener el servicio de iluminación pública y tantas cosas que se hacen. Entonces los impuestos son necesarios en una nación y Dios lo que estableció en la nación de Israel era un sistema de impuestos. Y este sistema de impuestos servía primeramente para el mantenimiento de los levitas, como vamos a leer más adelante.
¿Qué significa esto? Iglesias evangélicas, que el diezmo no era para el pastor solo, no era para el sumo sacerdote solo, era para el levita que estaba en la puerta, era para el levita que limpiaba adentro, era para el levita que limpiaba afuera, era para el levita que tenía un instrumento, era para el levita que estaba a cargo de trasladar el arca, el levita que estaba a cargo de trasladar el tabernáculo. Por una extraña razón esa parte la iglesia evangélica no la aprendió nunca. Siempre el diezmo fue para el que estuvo al frente del lugar. Y eso es un error. Dios no mandó que así sea el diezmo. Ahora, nosotros somos conscientes que hay hermanos que están consagrados a la obra y que están al servicio completo. Y Pablo dice que el obrero es digno de su salario. No está mal que la iglesia tenga en consideración a aquellos hermanos que no tienen un ingreso y que están sirviendo a Dios tiempo completo. Eso es una buena obra. Eso es algo que nosotros debemos procurar. Miren, vamos a un libro más adelante, libro de Números. Capítulo 18. Versículo 21. Esta es otra parte que yo nunca escuché en ninguna predicación. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, como le decía, no solamente al sumo sacerdote, en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado para ellos, de ellos, por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea que de todos los diezmos que Israel tomaba, el diezmo de esos diezmos no lo podían tocar. Yo no sé si de todos lo que lamentablemente los pastores que cobran los diezmos, yo no sé si ellos de esos diezmos apartarán un diezmo también. ¿Ustedes alguna vez escucharon una enseñanza de eso? Si eso lo mandan a las Islas Caimán. O puede ser, y los testigos de Jehová lo mandan a Estados Unidos, los mormones también. El diezmo de los diezmos no los podían tocar. No era todo para ellos. Pero hay más. Un libro más adelante, Deuteronomio capítulo 14. Y hace 2 semanas atrás este capítulo, hermanos, me voló la cabeza. Versículo 22. Deuteronomio 14, 22. Y ya con esto terminamos de hablar de la ley del Antiguo Testamento y vamos a lo que nos compete a nosotros, la iglesia, después de Cristo. 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Escuchen. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El diezmo también, aparte de ser un impuesto, era algo que Dios quería que Israel tenga presente para que tengan temor de Él. Y si el camino fuera tan largo, el diezmo no se daba en cualquier lugar. Había que ir al templo de Jerusalén. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por todo lo que deseo yo, no por todo lo que desea el sacerdote, por todo lo que deseo yo, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Alguna vez te dijeron que el diezmo lo podías gastar en vos y en tu familia?
lo dudo mucho. La Biblia dice que sí. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Volvemos a lo mismo, tenemos cuidado de los ministros. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Hermano, ¿alguna vez ustedes escucharon de alguien que comparta el diezmo con los pobres de la congregación? Se agarraron de la parte que más les convenía. Todos los otros versículos nunca los nombraron. Había 3 diezmos en el Antiguo Testamento. Uno cada 1 año, uno cada 2 años y otro cada 3 años. Uno sí era para todos los levitas. Ellos tenían que diezmar también. Otro era para el templo, para el sustento del lugar, para todas las fiestas que tenían que realizarse, que Jehová había mandado. Y el tercer diezmo era para los pobres. Lamentablemente, los inconversos que se burlan de nosotros tienen razón. Los pobres se hicieron cada vez más pobres y los pastores se hicieron cada vez más ricos. Eso es algo de lo que en Sembrando Amor estamos absolutamente en contra. En contra. En contra porque hemos entendido primeramente que ya no estamos bajo el régimen de la letra. En contra porque hemos entendido que fuimos llamados a una libertad. En contra porque hemos entendido que Dios no necesita nuestro dinero. En contra porque es una enseñanza antibíblica. ¿Cómo puede ser que una mujer deja de congregar y lo primero que va a buscar el pastor es el diezmo en la casa? Anda, hermano, preocupate, por ahí la hermana está pasando por una necesidad, por ahí la hermana está pasando por una enfermedad, por ahí la hermana sufrió algo y por eso dejó de congregar. Ahora, yo me imagino que si yo hablo con ese pastor, yo ya sé lo que me va a decir. Me va a decir, no, yo le fui a pedir el diezmo porque yo quiero que ella sea bendecida. Y yo sé que si ella diezma, Dios va a derramar su bendición hasta que sobreabunde. Y si yo no diezmo, ¿Dios no me bendice? La verdad que fue algo que me puso un poco mal esta semana. No lo busquen, yo se los voy a leer, porque ya lo hemos compartido en otra oportunidad. El Salmo 50, escuchen lo que dice. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Hermanos, cuando nosotros hacemos una ofrenda, le estamos dando a Dios a algo que ya es de Dios. Y si todo lo que yo tengo es de Dios, quiere decir que el 10% es poco. El 100% de lo que tengo es de Dios. El 100% de lo que tengo es de Dios. Y si hoy estoy respirando es por gracia de Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Dios está más dispuesto a recibir tu alabanza, hermano, que a recibir tu dinero. Dios está más dispuesto a recibir tus oraciones que a recibir lo que ahora tenés en la billetera. Como ley, nosotros no estamos obligados a dar el 10% de nuestro sueldo. Y no existe un porcentaje para nuestras ofrendas. Miren, les voy a testificar algo en presencia del pastor y de Miguel y Cristian, que estaban en ese momento, hace como unos 7 años atrás. Habíamos hecho una reunión de hombres, porque hasta ese momento en Sembrando Amor no se pedía ofrenda. No había un momento del culto donde se pedía ofrenda. Esta cajita que ustedes ven ahora acá estaba allá al fondo, y después del culto, si algún hermano sentía en su corazón ofrendar, podía hacerlo en libertad. De hecho, había algo que para mí era nuevo, porque yo venía de otra congregación. Si yo quería bendecir a un hermano, al hermano César,
Yo no tenía que ir y darle el dinero en la mano al hermano César. Escuchen los nuevos. Porque entonces yo me podría llegar a jactar o llevar un poco de gloria o de honra. Allá hay unos sobrecitos en el que ustedes pueden poner el dinero, poner el nombre, hermano César. Entonces la persona a cargo de administrar el dinero, cuando ve ese sobre que dice para el hermano César, ya sabe que esa ofrenda es para el hermano César. Y ahí ningún hombre se lleva la gloria. Y si ustedes querían ayudar a algún hermano, lo pudieron hacer tranquilamente. El sobre nunca se hable. Amén. Eso se dice para el hermano fulano, es para el hermano fulano. Y va en nombre del ministerio, no en nombre de una persona. La única manera que yo tengo de enojarme con este sistema es que yo me quiero llevar un poco de gloria. Pero el hermano nunca va a saber que fui yo el que se lo di. Yo no necesito que el hermano sepa que la ofrenda viene de mi parte. Yo necesito que el hermano reciba una bendición porque veo que la está necesitando. Como antes no hacíamos esto en la reunión, pasaba que nos dimos cuenta, hablando entre los hombres, que muchos hermanos decían, yo me olvido siempre de poner la ofrenda. Entonces nos pusimos en común de acuerdo y dijimos, bueno, a partir de ahora, en un momento del culto, vamos a poner la cajita delante para que los hermanos no se olviden. Pero hermano, no es obligatorio. Te voy a dar un consejo y te lo pido de mil amores. Si todos se están poniendo y vos querés poner porque no querés quedar mal o porque no querés pasar vergüenza, hermano, no lo pongas. Nadie está obligado a dar. ¿Y esto saben por qué me gustó? A mí me chocaba mucho cuando hacíamos campañas evangelísticas y yo me tenía que parar en el medio de la plaza y gritar, la salvación de Cristo es gratis, vengan, compren sin dinero. Y en el primer punto le decíamos, si no diezmas le estás robando a Dios. No se puede así, hermano. Estoy invitando a las personas que vengan al evangelio gratis y les estoy diciendo que si no ponen plata le están robando a Dios. El evangelio es gratis de principio a fin. La salvación es gratis de principio a fin. Es muy cara, pero no la pagamos nosotros, la pagó Jesús en la cruz. Y encima no tiene fin. Y no tiene fin, es para siempre. Muchos agarran de palabras de Jesús, como les había comentado, que Jesús dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. No nos olvidemos lo que hablamos el domingo pasado cuando hablamos del Espíritu Santo. Jesús vivió en tiempos de la ley. Jesús tenía que cumplir la ley de pe a pa. Amén. Jesús tenía que cumplir con toda justicia. Cuando Jesús muere, resucita, ahí ya las obras desaparecen. Lo único que el hombre tiene que hacer es creer y tener fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo no vino a los hombres más santos. En Pentecostés el Espíritu Santo no vino a los más capaces. Vino sobre los pescadores, vino sobre los carpinteros, vino sobre los esclavos. Estas personas no tuvieron un mérito para que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Fue la gracia de Jesús la que derramó su Espíritu Santo sobre esas personas. Y Jesús, a los que estaban viviendo en los tiempos de la ley, les estaba explicando que hacían mal. Que diezmaban lo que querían, pero no honraban a padre y a madre. Que se olvidaban de la fe, de la justicia y de la misericordia. Diezmaban y se olvidaban de los pobres. Hermanos, no hay iglesia evangélica que practique el diezmo como el Antiguo Testamento lo mandaba. Ahora, en tiempo de la gracia, ¿yo debo o no debo ofrendar? Amén. Bueno, para eso vamos a 2 de Corintios, capítulo 9. Ya les saqué una carga de encima, hermano. No se van a ir al infierno por nadie más. Gloria a Dios. Pero como dice la Escritura, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. La palabra siempre nos va a incentivar a que hagamos lo mejor. Capítulo 9. Capítulo 9 de 2 de Corintios, versículo 6. Acá nosotros vemos un principio. Pero no es un principio como el que usa Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Hebel. Acá el principio que la Escritura nos está mostrando es otro. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Entonces yo quiero sembrar generosamente porque quiero recibir generosamente. No, avaricia. Voy a dejar de sembrar escasamente porque no quiero recoger generosamente. No, avaricia. Lo que este pasaje nos está enseñando es que Dios quiere un pueblo generoso. Amén. Dios quiere que sus hijos sean generosos. Y esto tiene mucho sentido porque Dios es tan generoso que no escatimonia a su propio Hijo. Jesús es tan generoso que de todas las riquezas y glorias celestiales se despojó y se hizo hombre. Y por nosotros dio hasta la última gota de su sangre. Nosotros como buenos discípulos de Jesucristo deberíamos ser personas generosas. Hoy a mí nadie me dice que yo tengo que poner el 10%. Yo hoy estoy en libertad, si quiero puedo poner el 15%. Una vez un predicador dijo, cada vez que yo veo a alguien protestar contra el diezmo no es porque quiere dar más. Siempre es porque quieren dar menos. Y ahí nosotros deberíamos examinar nuestros propios corazones, hermano. Dios, reconozco que me salvó, reconozco que Cristo es todo en mi vida y yo estoy especulando a ver cuánto le puedo dar al Señor. El hermano fulano necesita, pero yo tengo pensado hacer esto este año. ¿Es ese el espíritu de un verdadero creyente? No, hermano. Así como el carácter de Dios es generoso, así como el carácter de Dios es dadivoso, nosotros deberíamos ser imitadores del carácter de nuestro Señor. Gracias. Escuchen esto, esta es la ley del Nuevo Testamento. Cada uno dé como propuso en su corazón. Olvídense de los porcentajes. Cada uno como propuso en su corazón. ¿Cuál es el problema que yo tengo con estos predicadores? Que las personas que congregan en esos lugares no pueden dar como proponen en su corazón, porque están obligados a dar lo que se les dice que tienen que dar. Y eso no es de Dios, eso nunca va a ser de bendición. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y escuchen, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, si hoy estás triste por tu economía, por favor, te lo pido, no ofrendes. No ofrendes. Si hoy vas a dar por necesidad, porque tenés ganas de que Dios te bendiga, por favor, hermano, no ofrendes. Dios no está jugando al trueque. Dios prometió estar con vos sin necesidad de que vos le des un centavo. Si Dios tuviese hambre, ¿te lo va a pedir a vos? No, lo que vos ya tenés es de Él. Te voy a decir otra cosa que quizás nunca te enseñaron. Jesús dijo que si vos vas a traer tu ofrenda y te acordás que tenés algo contra alguien, dejá tu ofrenda ahí. Andá, ponete de acuerdo con tu adversario, ponete de acuerdo con esa persona que te hirió, ponete de acuerdo con esa persona que te faltó, y después recién vení y poné lo que consagraste en el alfolí. Creo que estos predicadores nunca enseñan eso tampoco, porque si no, la alfolí baja el 95%, no ofrenda a nadie. No les conviene predicar eso. Y no quiero ser malo, yo sé que hay muchos pastores que honestamente creen que eso es la verdad porque les enseñaron así, y ellos quieren ver un pueblo próspero y creen que la receta es esa. Yo le doy a Dios para que Dios me dé a mí. Pero no es bíblico. Porque Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, los diezmos que acabamos de leer, cada ofrenda que se hacía era una fiesta. Las personas pasaban con alegría a llevar sus diezmos y sus ofrendas, porque era una fiesta. Cada vez que nosotros vamos a ofrecer un sacrificio de ofrenda al Señor, que hoy entendemos que no es que Dios va a agarrar nuestro dinero y se lo va a guardar en el bolsillo de Él. Es para el sustento del lugar. Donde congregamos se paga la luz. Donde congregamos hay gastos. Donde congregamos hay hermanos que el día de mañana o quizás ahora mismo pueden llegar a tener necesidad. Y nosotros tenemos que guardar a los levitas de hoy en día y a las personas que están pasando por necesidad hoy en día. Obviamente un pueblo que no es generoso, un pueblo que quizás da poco, no se van a poder suplir las necesidades que en una congregación hay. Pero nosotros en el momento de dar, tenemos que entender que lo que estamos dando es un servicio a Dios, pero es para los hombres. Cuando yo ofrendo, esa ofrenda es para los hombres. Ya sea para pagar un impuesto del lugar,
ya sea porque después un hermano va a necesitar y el ministerio le va a suplir. Dios no recibe. Jesús dijo, yo no recibo honra de hombres. En la religión tradicional es peor. Creen que si caminan hasta Luján con la Virgen en el hombro, la Virgen los va a bendecir. Sacrificio, sobra. Por naturaleza el hombre quiere hacer algo para recibir algo. El Evangelio nos enseña que yo tengo que creer para poder recibir. Si yo me arrodillo 20 horas ante una estatua, no voy a recibir algo. Bueno, voy a recibir algo, castigo, pero no es lo que yo quiero recibir. Si yo vengo y hago una ofrenda así de grande, Dios no se va a conmover y va a decir, mirá qué dadivoso mi hijo. Porque estoy dando lo que por gracia recibí. El salmista David dijo, de lo recibido de tu mano es que yo doy. Hermano, no te creas que en algún momento tocaste el corazón de Dios con tu ofrenda. Tocás el corazón de Dios cuando perdonás al que te hizo algo muy grave. Tocás el corazón de Dios cuando ayudás a alguien que está pasando por una gran necesidad. Un día escuché un cuento de el Papa Francisco, cuando era cardenal. Él dice que en realidad no eran 3 reyes magos, eran 4. Y dicen que 3 llegaron cuando Jesús era bebé. Pero el 4.º rey mago llegó recién cuando Jesús estaba en la cruz. Tardó 33 años en llegar. Y llegó triste. Le dice, Señor Jesús, llegué, pero llegué con las manos vacías. Porque cuando agarré todo el oro y todas las cosas, la mirra y todo lo que yo traía para vos, en el camino me crucé a un pobre y lo ayudé. Y en el camino después me crucé a un enfermo y lo ayudé. Y así tardé 33 años y llegué con las manos vacías porque lo di todo. Y Jesús le dijo, bien has hecho, por cuanto se lo diste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo diste. A veces no es necesario tampoco que yo lo traiga justamente a esta calle. Y primeramente está lo de la familia de la fe, pero también podemos ayudar a algún vecino. ¿Saben qué buen testimonio es cuando ayudamos a un inconverso? Yo me he cruzado con gente que me decían, yo me acuerdo cuando estuve enferma y venían los evangélicos y me ayudaban. Ese es uno de los trabajos de la iglesia. Y es una de las obras que le agrada a Cristo. No con tristeza, ni por necesidad, ni con falta de perdón. Dios le dice, por medio del profeta Samuel, al rey Esaú, ¿se complace Dios tanto de los sacrificios, de los holocaustos, como el que se obedezca a su palabra? Hay cosas más importantes, hermanos, que la ofrenda y que el diezmo. Y espero que algún día estas congregaciones lo entiendan. Capítulo 8. Habíamos leído el capítulo 9, vamos un capítulo atrás. 2 de Corintios, capítulo 8. Ya con esto voy terminando. Versículo 1 al 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esto está hablando de la iglesia de Filipenses, Filipo. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Una iglesia perseguida, una iglesia extremadamente pobre, pero que con gozo abundaron en generosidad. Miren lo que dice Pablo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Eran pobres, estaban siendo perseguidos, pero le insistían al apóstol Pablo, por favor, que los dejen ofrendar. Le pedían al apóstol Pablo, por favor, nosotros queremos participar para esta ofrenda que quieren llevar a Jerusalén. Hemos oído que en Jerusalén la están pasando mal. Hemos oído que los santos de Jerusalén no tienen para comer. Por favor, apóstol Pablo, déjanos participar. Déjanos ayudar con lo que podamos. Y lo hicieron. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. De gracia. La Biblia como que los exalta a ellos, pero entendemos que es una gracia de Dios que había en el corazón de la iglesia de Filipo.
Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Hay un principio bíblico, hermanos, que Pablo nos enseña en Tesalónica, que es que ellos no trabajaban porque querían enriquecerse. Ellos trabajaban porque querían tener que compartir con los hermanos. Esto es algo que en el siglo XXI choca mucho, porque estamos en una era altamente individualista. Todos, incluyéndome, casi siempre estamos pensando en nuestro progreso personal y estamos pensando en lo que queremos y en cómo queremos progresar y en qué queremos tener y cómo queremos crecer. Pero en la Biblia nosotros vemos que no era así la iglesia primitiva. La Biblia nos muestra que todos tenían en común todas las cosas y que los que trabajaban eran para tener que compartir. Esa era la meta, como decimos nosotros argentinos, del laburante en la iglesia primitiva. Tener que compartir con los santos. Eso era un privilegio. Que de hecho quiero resaltar. Hermanos, poder ofrendar es un privilegio que Dios nos da. Dios no necesita a nosotros para el avance de su iglesia. Dios no nos necesita a nosotros para la predicación del Evangelio. Pero Dios nos permite por su gracia poder participar de estas obras. Y es un privilegio que yo pueda ayudar al sostenimiento del lugar con mis ofrendas. Es un privilegio que yo pueda ayudar a algún hermano con necesidad. Es un privilegio que yo tengo de hablarle de Jesús a las personas. Dios nos concede este privilegio, hermano. Unos versículos más adelante, el 11 y el 12 dice: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermanos, la Biblia nos deja en claro que no todos tenemos la misma posición. Hay hermanos que son más pudientes, otros hermanos que son más humildes. ¿Y qué pasa si yo digo, demos el 10%? Para el hermano humilde es un montón. Para el hermano pudiente no es nada. Entonces la Biblia también nos dice cada uno de como ha prosperado. Hermano, yo no te voy a decir el 1%, no te voy a decir el 20%, sino lo que vos sientas en tu corazón dar, está bien. Siempre y cuando entiendas que tenés que hacerlo en agradecimiento, porque lo que tenés, sea poco, sea mucho, es una gracia de Dios. Si estás respirando, es una gracia de Dios. Si tenés vida, es una gracia de Dios. Si tenés un techo, es una gracia de Dios. Si hoy pudiste comer, es una gracia de Dios. Y cada uno con su ofrenda va a agradecer a Dios como haya propuesto en su corazón. Sí te tengo que decir que la Biblia está en contra de la mezquindad. Dios quiere que seamos dadivosos. Cuando nosotros estamos en contra del diezmo no es porque queremos siempre dar menos. Es porque Cristo me hizo libre para que yo dé con libertad al que me salvó. Yo sé que el tema de dinero hoy es muy complejo en las congregaciones. Se inventaron después lo de venga a pactar por su sanidad, venga a pactar por su liberación, venga a pactar por esto, por aquello. La cruz de Cristo y su sangre no les alcanza. Tienen que poner dinero. Ellos quieren ver dinero. Nosotros en la Biblia vemos los 7 pactos. El pacto en el huerto del Edén, el pacto en el arca de Noé, el pacto con Abraham. Vemos el pacto con los levitas, vemos el pacto en el monte Sinaí, vemos el pacto con el rey David, vemos el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Todos los pactos fueron consumados en la sangre de nuestro Salvador. Y a mí me llama la atención porque cuando yo leo los 7 pactos en la Biblia, Dios dice, este es mi pacto que yo establezco entre mí y ti. Los pactos los establecía Dios, no los hombres. Los hombres los rompían. Y nunca los pudieron guardar. Como nunca los pudimos guardar, Dios nos estableció un pacto mejor, que es la sangre de Cristo. Un pacto en donde somos salvos por gracia, en donde nadie se tiene que ganar su salvación. No quiero, hermanos, que nadie tenga ninguna carga, sino que todo lo contrario.
que sepamos lo que estamos haciendo, es algo sagrado, es algo hermoso, es un privilegio, lo tengo que hacer con gozo, pero no es una ley. Si hoy puedo, si mañana no puedo. El Señor no necesita nuestro dinero. Y tampoco quiero hablar mal de todos los pastores de la matanza. Yo sé que hay pastores que lamentablemente aprendieron mal y que creen que están haciendo lo correcto y que creen que esa es la única manera de prosperar. Jugarte que no le raza. Pero también sé que hay muchos que son chorros. Hay otros que son chorros, no hay otra palabra que ponerle. Dice el apóstol que vendrán otros que harán mercadería de vosotros. Para muchos de esos pastores no sos un alma, sos una oveja a quien trasquilar. Sos un 10% y un falto y un voto. Esas cosas no sirven, hermano. Si hay algo que Dios quiere es nuestra obediencia, pero nuestra obediencia, que en nuestro corazón no tengamos ídolos, que en nuestro corazón luchemos con el orgullo que a veces tenemos, que amemos al hermano, que ayudemos al hermano. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y la alabanza que es fruto de labios que confiesa su nombre. Amén.